Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad 7 que se titula Eventos demográfico-históricos y filogeografía. Los temas que vamos a desarrollar son demografía y genética, y dentro destacaremos la inferencia del tamaño poblacional, modelado de distribución de especies, qué utilidad tiene para la biología de la conservación, filogeografía, y dentro destacaremos los métodos actuales de la filogeografía estadística. Entonces, una pregunta que motiva a muchos investigadores y que viene desde tiempos bastante antiguos es: ¿cuáles son las condiciones mínimas para la persistencia y adaptación a largo plazo de una población o una especie en un lugar dado? Entonces, partiendo de esta pregunta, vamos a desarrollar el tema. Sabemos que el hombre impacta los niveles de biodiversidad conduciendo a la fragmentación del paisaje. Esta fragmentación del paisaje produce poblaciones de menor tamaño o poblaciones pequeñas que están aisladas entre sí con mayor o menor grado. Entonces, estas poblaciones pequeñas sufren las consecuencias demográficas y consecuencias genéticas que pueden conducir a la extinción o pueden sobrevivir, o la supervivencia, por un determinado tiempo. Entonces, estas consecuencias demográficas y las consecuencias genéticas son abordadas por disciplinas como la ecología y la genética, respectivamente. Por bastante tiempo hubo como una disociación entre genética y demografía, ya que fue considerado por largo tiempo que el mayor efecto o los factores demográficos usualmente son más importantes que los factores genéticos al momento de evaluar los requerimientos para la persistencia a largo plazo de las especies. Cuando hablamos de supervivencia, podemos también referirnos como supervivencia, subsistencia o persistencia. Sin embargo, sabemos que es necesario que haya una integración entre ambas disciplinas para hacer un análisis completo y de mayor utilidad al momento de conservar o preservar la biodiversidad. Entonces, surge la biología de la conservación, que es tan amplia como la biología en sí misma y aborda de manera multidisciplinaria, consiguiendo que los enfoques sean más efectivos. La biología de la conservación permite comprender la interacción de los factores demográficos y genéticos en la extinción de las poblaciones pequeñas, y por lo tanto los planes de conservación deben incorporar ambas disciplinas. Bueno, en relación a las inferencias de estas influencias o de esas consecuencias demográficas y genéticas, la comprensión de manera cuantitativa de esos efectos es fundamental para que la toma de decisiones de manejo permitan la conservación a largo plazo de las poblaciones y de las especies. Sin dudas, en relación a esta manera o a esta necesidad de hacer una medición cuantitativa, en el campo de la genética, el desarrollo y aplicación de marcadores hipervariables como los microsatélites, junto con el incremento en la velocidad y reducción del costo de secuenciación del ADN, para el cual también existe la posibilidad de toma de muestras
de manera no invasiva, ha ocasionado en conjunto una rápida expansión del campo de la ecología molecular. Y en este campo, cualquier distinción entre ecología o demografía y genética se pierde. En relación a la ecología, los avances en ecología matemática y el incremento del poder computacional, junto con mayor velocidad también de análisis mediante computadora, ha conducido al desarrollo de modelos de dinámica poblacional más realista, muchos de los cuales también incorporan datos genéticos. Ambos campos se están volviendo más inclusivos e integrativos a través de sus normales avances, y esto beneficia a la biología de la conservación. Y actualmente se usan de manera combinada técnicas tanto genéticas como ecológicas o demográficas. Si nos centramos ahora en demografía y extinción, podemos definir a la extinción como un proceso demográfico que puede ser influenciado por efectos genéticos bajo ciertas circunstancias. Y la clave está en determinar bajo cuáles circunstancias esas condiciones genéticas pueden influir sobre la persistencia de las poblaciones. Entonces, si hablamos de demografía, la demografía es un juego de números. Su variable básica es el tamaño de las poblaciones en un tiempo dado. Estos parámetros están relacionados con aspectos de la historia de vida, la reproducción y la supervivencia, y van a determinar si el tamaño poblacional se va a incrementar o no, o también puede decrecer de una generación a la siguiente. En una población aislada donde no se considere ni la inmigración ni la emigración, el número de factores que pueden causar cambios en el tamaño poblacional pueden ser muchos, y su descripción matemática puede requerir modelos de mucha complejidad. Sin embargo, se puede simplificar con la siguiente ecuación: n sub t más 1 es igual a 1 más rt por n sub t, que sería que el tamaño poblacional de la siguiente generación es igual a 1 más r sub t, que es la tasa de crecimiento poblacional en el tiempo t, por n sub t, que sería el tamaño de la generación actual. Se pueden distinguir dos tipos de amenazas demográficas que se pueden clasificar como determinísticas o estocásticas. Una amenaza determinística es aquella que causa que la media R sub t, o sea, la media de la tasa de crecimiento, sea negativa. Es decir, son amenazas que causan una reducción del tamaño poblacional, o que el tamaño poblacional decline generación tras generación en promedio. En general no se relacionan con el tamaño poblacional y son en general, por ejemplo, la destrucción del hábitat, la sobreexplotación del hábitat, la translocación e introducción de especies, la contaminación. No se relacionan directamente con el tamaño poblacional, pero todas tienen algo en común, que es que si no se revierte, la población será conducida a la extinción, aún en un corto periodo de tiempo. Y en relación a las amenazas estocásticas, surgen de la variabilidad de la tasa de crecimiento de R sub t, y
no están, que hace que por más que una población tenga una tasa promedio positiva, no esté inmune a la extinción. Entonces, y estas características, estas amenazas estocásticas sí se relacionan en parte con el tamaño reducido. Bueno, estas amenazas fueron vistas ya en la unidad anterior, así que esto es simplemente un repaso. Bueno, dijimos que el número de individuos de una población es su característica demográfica fundamental. Es por esto que es necesaria una estimación ajustada de la abundancia o el tamaño poblacional censal para poder aplicar estrategias de manejo y conservación efectivas. Sin embargo, aunque parezca un concepto sencillo, muchas veces la estimación del número de individuos en una población resulta un parámetro difícil de determinar. Entonces, si aplicamos un criterio demográfico, estamos hablando de el tamaño censal. Ahora, los análisis genéticos proveen ayuda en la estimación del número de individuos de una población mediante la cantidad de variación dentro de una población que permite calcular el tamaño efectivo poblacional. Sabemos que el tamaño poblacional efectivo se define como el tamaño de una población idealizada que presenta la misma cantidad de efectos de deriva genética que presente la población bajo consideración. Vimos ya en genética de poblaciones, que es un concepto que fue introducido por Wright y resulta un parámetro central para el mejoramiento de plantas y animales, también en genética de la conservación y en estudios evolutivos. ¿Por qué? Porque permite cuantificar la magnitud de la deriva genética que se encuentra operando en esa población. Hay varios métodos que resumen la teoría existente y permiten predecir el tamaño efectivo de una población mediante el uso de diferentes escalas espaciales y temporales y utilizando varios modelos de herencia y de demografía. Comparativamente, los métodos se han acelerado en las últimas décadas gracias al rápido desarrollo de la biología molecular. Entonces, podemos nombrar algunos métodos para estimar el tamaño efectivo, que son el método de rarefacción, que es un método más simple para estimar el tamaño mínimo de una población a partir del número de genotipos únicos observados. Para esto se utilizan marcadores hipervariables multilocus como los microsatélites. Otro método utilizado es el método de captura, marca y recaptura, en el cual también se usan marcadores moleculares y lo que se hace es se consideran los genotipos multilocus como marcas individuales, marcas únicas que existen en todos los individuos y son permanentes, y de esta manera el tamaño censal es estimado como el número de individuos muestrados o capturados en la primera muestra por el número de individuos capturados en la segunda muestra sobre R, que es el número de individuos recapturados en la segunda muestra. O sea, a partir de este método es posible estimar el tamaño censal desde métodos genéticos. También el método de rarefacción puede ser convertido para estimar el tamaño censal. Ahora hay otros métodos que permiten estimar el tamaño efectivo poblacional, que son el empleo del desequilibrio de ligamiento. Se usan marcadores microsatélites y un programa muy utilizado es el NE Estimator. Además, se puede utilizar los cambios temporales de las frecuencias alélicas y métodos que consideren el parentesco. Y otros métodos basados en la teoría coalescente, que es el método ABC o Approximate Bayesian Computation, que también permite hacer inferencias
del tamaño efectivo poblacional. Y esto lo vamos a ver al final en la parte de filogeografía estadística. Además, hay otros métodos que, si bien no permiten estimar el tamaño efectivo poblacional actual o reciente, lo que permiten hacer es detectar cambios en ese tamaño efectivo en algún momento del pasado. O sea, identificar eventos de expansión o de cuellos de botella que ocurrieron en algún momento de la historia. Así existe, por ejemplo, el programa Bottleneck, que se basa en la estimación de un cambio reciente del tamaño efectivo y utilizando el exceso transitorio de heterocigotas. Otro método es Mismatch Distribution, que se basa en la utilización de secuencias de ADN de regiones neutrales y utiliza las diferencias nucleotídicas entre haplotipos, pero la particularidad que tiene este método es que detecta cambios muy pronunciados de tamaño. Además, hay pruebas de neutralidad que, cuando son aplicadas en secuencias que sabemos que son selectivamente neutras, lo que permiten es identificar cambios de tamaño a partir de el empleo del modelo coalescente. Tanto es prueba de Tajima como la prueba FS. Y otros métodos como el Skyline Plot, que también es un método basado en los métodos de inferencia bayesiana, que lo que detectan son cambios históricos en el tamaño poblacional y permiten ubicarlos en un tiempo determinado, o sea, datar el momento de ocurrencia de ese cambio poblacional. Hay más pruebas de este tipo, pero siempre hay que tener en cuenta sobre qué tipo de datos puede ser aplicada. Algunos son datos microsatélites y otros necesitan secuencias de regiones no recombinantes y de herencia uniparental, como suele ser el genoma mitocondrial, como suele ser utilizado el genoma mitocondrial en animales, o el genoma cloroplástico en plantas. Y también tener en claro qué alcance tienen las distintas pruebas y qué limitantes tienen. El tamaño efectivo poblacional es un concepto clave en prácticas de genética de la conservación, ya que resume la historia de la población en relación a la endocría y a la deriva genética. El tamaño efectivo se relaciona con el número de individuos de la generación actual que participará para producir la próxima generación. Es por esto que se relaciona con la viabilidad poblacional, y eso es de gran utilidad en prácticas de conservación. Entonces, una de las maneras de poder aplicar estos conceptos en prácticas de conservación es relacionar el tamaño efectivo con el tamaño censal. Esa relación ha traído mucha atención a los investigadores, ya que provee información valiosa acerca de la población actual. Cuando esta relación genera resultados con valores pequeños, está indicando una gran varianza, una elevada varianza en el éxito reproductivo, que puede resultar de una varianza en el potencial reproductivo o de una situación de que solamente algunas familias sean reproductivamente exitosas. Ahora, cuando el valor obtenido de NE sobre N no varía a través de los años, o sea que es bastante constante, podemos decir, o podemos tomar a uno de los dos valores como indicativo del siguiente, como un índice del siguiente. Y esto va a depender de de la especie, del organismo, y de cuáles de estos dos parámetros sean más fáciles de estimar desde un punto de vista metodológico. En cambio, cuando hay una gran varianza o hay una fluctuación de
los valores obtenidos de NE sobre tamaño censal, las tendencias de variación que se observan pueden estar dando información acerca de cuáles son los factores ambientales o antrópicos que están causando esa varianza en el potencial reproductivo. Puede haber una supervivencia que esté correlacionada con ciertas familias o una dinámica fluctuante. Sin embargo, cuando hay una baja precisión en la estimación de alguno de los parámetros, o sea, de los tamaños poblacionales, esto puede conducir a un error en las interpretaciones. Otra función, otra utilidad del tamaño efectivo en prácticas de conservación es la estimación del número de genomas equivalentes, que es igual a tamaño efectivo sobre T, donde T es el número de generaciones de manejo. Esto sirve para monitorear planes de cría en conservación. Eso sería permite minimizar la pérdida de variación genética, ya que uno de los principales objetivos de un programa de cría en cautiverio es minimizar la pérdida de variabilidad genética, y esto se va a lograr maximizando el tamaño efectivo poblacional. Si hablamos de los efectos de la depresión por endocría en relación a la extinción, nos empezamos preguntando cómo afecta a la viabilidad de las poblaciones. Para que la endocría afecte a la viabilidad poblacional, se tienen que dar tres condiciones. Primero, debe ocurrir endocría, o sea, debe ocurrir apareamiento entre individuos más emparentados que el promedio de la población, y dijimos que si el tamaño poblacional es reducido, es más probable que ocurra endocría. Pero bueno, primero debe ser demostrado que la endocría está ocurriendo. Segundo, que además de que ocurra endocría, se produce depresión por endocría. Y por último, que los caracteres afectados por la depresión por endocría afecten la viabilidad poblacional. Es decir, los caracteres que se están viendo afectados deben reducir la viabilidad poblacional. Y en este último punto es lo que no se tiene tanta evidencia y es más relativo, digamos. Hay muchos investigadores que sostienen de que aunque la endocría resulta un costo en las poblaciones en cautiverio y silvestres, no ha sido demostrado que la depresión por endocría cause que las poblaciones silvestres se reduzcan o declinen su tamaño. Y además, en general, hablan de que la pérdida de diversidad genética tiene que verse más como un síntoma más que una causa de extinción. O sea, un síntoma de que las poblaciones tienen reducido su tamaño, pero no un causante de extinción. Pero nosotros sí hemos visto en varias oportunidades que la pérdida de diversidad genética ocasiona que bajo una situación de algún cambio ambiental o un cambio estocástico, como puede ser una catástrofe, o el cambio climático, las poblaciones van a tener menos capacidad de adaptarse ante esos cambios y mantenerse. Bueno, y como para cerrar esta parte, en este gráfico se presenta el vórtex de extinción, en el cual vemos la interacción entre los efectos demográficos y genéticos relacionados con la pérdida de hábitat y el aislamiento, que causan un aumento de la probabilidad de extinción. Este vórtice de extinción también lo tienen en la clase anterior, en el que la profesora les cuenta acerca de la viabilidad poblacional. Entonces vemos que la pérdida de hábitat y la degradación del hábitat
relacionado con la estructura poblacional y los cambios ambientales producen una disminución en la edad reproductiva y en las tasas de supervivencia. Esto afecta disminuyendo el crecimiento poblacional, el tamaño efectivo poblacional también se reduce y también su tamaño censal. Si a esto le sumamos el impacto de efectos demográficos aleatorios o efectos estocásticos, todo esto conduce a un aumento de la endocría y una reducción de la variabilidad genética, lo cual, como dijimos anteriormente, bajo ciertas circunstancias puede producir depresión por endocría, que a su vez vuelve acá a afectar la tasa de supervivencia y la edad reproductiva. Y todo este giro en círculo o espiral lo que va produciendo es un aumento de la probabilidad de extinción. Hasta el momento estuvimos hablando de los efectos genéticos y demográficos de el tamaño reducido sobre la viabilidad y la probabilidad de extinción de las poblaciones y de las especies. Entonces, en el rango geográfico de distribución de una especie, la misma puede presentar una historia compleja, ya que el tamaño de sus poblaciones y su rango de distribución puede cambiar a través del tiempo, conduciendo a eventos de fragmentación, fusión, expansión o colonización, los cuales dejan huellas en la composición genética de las poblaciones. Es por esto que tomando muestras de muestras de individuos en poblaciones actuales para una determinada especie en todo su rango de distribución, usando los marcadores adecuados, ya sea secuencias o marcadores del genoma cloroplástico o del genoma mitocondrial en animales y cloroplásticos en plantas, podremos identificar esas huellas sobre la variabilidad genética y sobre sus patrones de distribución. Y así podremos describir los procesos demográficos y los procesos microevolutivos que han actuado a lo largo del tiempo, o sea, a través de las generaciones, en las poblaciones naturales que estamos analizando. Es por esto que la variabilidad genética intraespecífica puede presentar patrones tanto espaciales como temporales. Y a partir del análisis de esa variabilidad genética y de la identificación de esos patrones, podremos identificar cuáles son las causas que están generando esa distribución no aleatoria de la variabilidad genética en el tiempo o en el espacio. Entonces, si ocurre flujo génico restringido, podemos hablar de aislamiento por distancia y lo que estamos observando son barreras geográficas. Ahora, si hay influencias ambientales, podemos hablar de aislamiento por ambiente y tenemos barreras ecológicas. Mientras que si existen efectos de la selección natural, podemos hablar de aislamiento por adaptación y lo que ocurren son barreras adaptativas. Entonces, más atrás de todos estos tipos de patrones espaciales pueden haber patrones temporales que lo que nos están mostrando son la ocurrencia de eventos demográficos históricos. Podemos hablar de aislamiento por colonización y lo que suelen ocurrir es la existencia de barreras climáticas. O sea, sabemos que con las glaciaciones hubieron cambios, diferentes cambios climáticos que van a depender del área geográfica, si están en zonas templadas o en zonas tropicales, si hubieron presencia de hielos o no, pero en todos los lugares hubieron cambios climáticos que pudieron afectar la distribución de las especies y que pueden verse reflejados en esa distribución temporal
de la variabilidad genética en determinadas especies. Ahora, si nos paramos en esta línea de tiempo y pensamos en el presente, si tomamos muestras de distintos individuos en distintas poblaciones para una determinada especie, podemos ver una distribución de las frecuencias alélicas y de los distintos alelos que puede estar representando la estructura genética poblacional, y esto va a ser analizado mediante métodos de genética de poblaciones. Ahora, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, también existen eventos demográficos o los procesos microevolutivos actuando a través de sucesivas generaciones, o la fragmentación del paisaje, que también va a afectar a esa distribución de los alelos y de sus frecuencias, generando estructura genética poblacional. Los factores que lo ocasionan pueden ser los cambios climáticos históricos, como las glaciaciones que estuvimos hablando recién, el cambio climático global o la presión antrópica. Entonces vamos del presente hacia el pasado, utilizando métodos basados en la teoría de la coalescencia para la identificación de esas presiones, de esos cambios históricos que producen o dejan huella sobre la variabilidad genética actual. Y sabemos que analizando o conociendo el pasado y viendo cómo afectó o cómo dejó configurada la variabilidad genética del presente, podremos inferir o predecir posibles efectos sobre esas especies y su variabilidad genética en el futuro. Entonces, esta es la utilidad que pueden brindar el análisis de estos eventos demográficos históricos para la genética de la conservación o para tomar decisiones en cuanto a la conservación de las especies y sus poblaciones. Hablando del rango geográfico de distribución de una especie, sin tener en cuenta en este momento los datos genéticos, podremos usar un método que se conoce como SDM o Species Distribution Modeling, que es el modelado de distribución de especie o el modelado de nicho, que permite comprender la distribución de una especie y las variables ambientales que la restringen. Y esto es esencial cuando se evalúa el estado de amenaza de una especie y los requerimientos de conservación. Si bien no se relaciona directamente con la información genética, los resultados producidos por el modelado de distribución de especies pueden ser combinados con datos genéticos para mejorar las predicciones o obtener más información que trate de explicar la distribución de la variabilidad genética contemporánea. Entonces, el modelado de distribución de especies es un grupo heterogéneo de métodos numéricos que intentan relacionar información biológica de la distribución de una especie con información ambiental, ya sea del clima, la topografía o el hábitat, a los efectos de hacer predicciones sobre la distribución de una especie en un área geográfica de interés. Usando la información actual de dónde se encuentra y dónde no se encuentra la especie, lo que hacemos es modelar cuáles son las condiciones ambientales, como sea del clima, el suelo o otra información ambiental. Entonces, conocer cuál es el ámbito o el ambiente favorable para una determinada especie. Conociendo esto, podremos hacer una proyección temporal, que sería hacia el pasado o en el futuro. Por ejemplo, usando datos de clima histórico, podemos ver, en determinada época, cuando ocurrió una glaciación, por ejemplo en el Pleistoceno, que suele ser, aquí ocurrió el último máximo glacial y suele ser un momento de cambios
ambientales bastante notorios, marcados, podemos ver si bajo esa condición climática proyectar la distribución actual, o sea, vamos a conocer cuáles son las condiciones climáticas bajo las cuales la especie se encuentra presente, y ese modelo lo vamos a proyectar en el pasado para obtener un modelo de paleodistribución. Entonces podremos predecir o modelar cuál sería la distribución más probable bajo ciertas condiciones climáticas históricas. O podemos proyectar hacia el futuro, sabiendo de que hay distintos modelos que obtienen el clima esperado determinada cantidad de tiempo hacia el futuro, pensando en el cambio climático. Podemos inferir a partir de los requerimientos de hábitat actuales para que condicionan la distribución de una determinada especie, podemos predecir cuál será la distribución más probable en el futuro bajo ciertas condiciones de clima esperadas. En las últimas décadas se aceleró la implementación de este tipo de aproximación debido a los avances tecnológicos y a la emergencia de sistemas de información geográfica y de grandes conjuntos de datos ambientales. O sea, se incrementó el poder computacional, se incrementó la disponibilidad de datos ambientales y todos los métodos de análisis de sistemas de información geográfica. Bueno, este conjunto de gráficos permiten esquematizar el modelado de distribución de especies, donde se consideran dos variables, la variable 1 y la variable 2. Adentro de cada gráfico, con signos más, se esquematizan los lugares donde se encuentra la especie, y con ceros los lugares donde no se encuentra la especie. Y en gris, en el círculo gris, se esquematiza el nicho fundamental de la especie. Entonces, en el caso A, vemos que la especie se distribuye ocupando todo el nicho fundamental. O sea, se encuentra presente en todas las áreas de su nicho fundamental. Ahora, en el caso B, vemos que la especie, hay una parte del nicho fundamental donde no se encuentra, acá están los ceros, y es porque se presenta una especie competidora que la desplaza. Entonces, lo que vemos acá es el nicho realizado. Ahora, en la situación C, vemos que dentro del nicho fundamental hay lugares donde está presente la especie y lugares donde no está presente la especie. Esto puede ser resultado de limitaciones en la dispersión que hacen que la especie no sea capaz de distribuirse en todas las áreas ambientales favorables. O sea, este nicho fundamental está limitado por las condiciones favorables de las variables 1 y 2. Ahora, en el último caso, en el D, vemos que la especie se encuentra presente fuera de su nicho fundamental, y esto puede darse por la continua migración desde áreas de hábitat favorable que permiten a la especie persistir en áreas de hábitat desfavorable. Ahora, si pasamos a la utilidad de los modelos de distribución de especies en conservación, este tipo de método permite identificar sitios de ocurrencia de especies que eran previamente desconocidos, permite guiar planes de restauración ecológica, permiten predecir impactos del cambio climático o uso del suelo, diseñar redes de áreas protegidas, identificar zonas prioritarias para conservar, orientar los planes de recuperación o reintroducción de especies, mejorar estrategias de muestreo para especies raras o en peligro, y conocer el riesgo de especies invasoras, entre otras muchas
utilidades. En realidad es un método muy utilizado, no deja de ser un modelo, o sea que tiene sus debilidades, pero creo que el mayor provecho que se le puede sacar a este tipo de métodos es en combinación, por ejemplo, con la distribución espacial de la variabilidad genética combinada con este tipo de modelado puede ser realmente muy provechoso. Como para terminar con el modelado de distribución de especies, eh, busqué un ejemplo y propongo contarles acerca de este ave. Es un ejemplo muy actual, ya que es una publicación que estaba en pre-publicada, digamos, y que saldrá en el volumen de diciembre. La revista es Global Ecology and Conservation y se titula Modelado de hábitat para la especie Carpentarian graswren, la importancia de la disponibilidad espaciotemporal en un paisaje propenso a fuego. En realidad es como que en este trabajo proponen una modificación del método convencional de modelado de distribución de especies, que es un método estático. Entonces ellos lo que proponen es incorporar la dinámica del fuego a ese modelado. Así lograron modelar la variación del hábitat favorable para la especie durante el transcurso de 12 años y compararon los resultados que obtuvieron con este modelo dinámico con aquellos obtenidos mediante el modelo tradicional estático. Mediante este nuevo modelo, ellos revelaron que hay variación temporal en cuanto al área y la distribución espacial del hábitat favorable, que no es aparente o no fue aparente cuando se hace un modelado estático. Esta aproximación novedosa resuelve en parte el misterio de por qué muchas especies a menudo no se distribuyen en un hábitat favorable continuo, sino que se distribuyen en poblaciones separadas. O sea, a pesar de que vemos que aparentemente hay un hábitat favorable continuo debido a las condiciones ambientales, en realidad no es real, ya que hay algunos cambios en el hábitat que son temporales. Entonces esta aplicación de modelos dinámicos son de gran utilidad. Y bueno, y descubrieron que esas áreas donde la especie no se presentaba eran áreas propensas a fuego, mientras que encontraron refugios de fuego más aislados y limitados. Entonces este sería como un ejemplo entre los gráficos del caso C, donde a pesar de tener un nicho fundamental más amplio, la especie no se encuentra presente en todo ese nicho fundamental. Y bueno, como verán, esto por ahí es más ecológico, pero como dije anteriormente, en combinación con datos genéticos puede ser de gran utilidad. Si volvemos a los patrones espaciotemporales de distribución de la variabilidad genética en el rango geográfico de una determinada especie, podemos hablar de los objetivos o del objetivo principal de la filogeografía, que es entender los procesos que subyacen en la distribución de la variación genética dentro y entre poblaciones o especies cercanamente emparentadas por medio del análisis filogenético en el contexto geográfico de la distribución de la especie. Sabemos que es una disciplina que se encarga justamente de estudiar cuáles son los procesos que subyacen a esa distribución de la variación genética. Y es una disciplina retrospectiva de la genética de poblaciones. Y bueno, me gustó esta imagen porque vemos una especie de ave distribuida en 3 poblaciones geográficamente separadas, y vemos el árbol, el dendrograma que relaciona a estos individuos analizados. Vemos que los individuos de
de la población que está marcada en color rojo se agrupan entre sí los azules y los amarillos, y a su vez que los que están geográficamente más cercanos están más cercanamente emparentados que los que están geográficamente más distantes. Ahora bien, para comprender los procesos que subyacen las dimensiones temporales y espaciales de la variación genética, fueron necesarias transformaciones metodológicas en la filogeografía, moviendo de esta manera su concepción original de que la filogeografía es un puente que une la genética de poblaciones y la filogenia. En los primeros tiempos, la filogeografía fue esencialmente descriptiva. Lo que se hacía era hacer una red de haplotipos o un árbol filogenético, y se posicionaba o se superponía sobre el mapa. Entonces se buscaban las relaciones entre la distribución geográfica de esos taxones o la distribución geográfica de esos haplotipos y las relaciones que se veían a partir de los árboles. Eso actualmente se modificó y ahora existe un mayor rigor estadístico, y se ha transformado la filogeografía descriptiva en una filogeografía de tipo estadística, donde los avances en la teoría coalescente, los cuales permiten la estimación de parámetros basados en modelos, y el testeo de hipótesis, permiten integrar información molecular en la inferencia filogeográfica. Entonces, mediante la filogeografía estadística es posible responder a preguntas cualitativas, como por ejemplo si los datos muestran signos de estructuración poblacional, expansión poblacional, cuellos de botella o efectos de selección, o preguntas de tipo cuantitativas, es decir, cuáles son, o inferir los valores más probables de ciertos parámetros, como por ejemplo la recombinación, la tasa de migración, la edad de una mutación o el tamaño efectivo poblacional. En relación a las nuevas aproximaciones en la filogeografía estadística, es muy frecuente que se basen en la utilización de simulaciones, las cuales emplean el modelo coalescente a los efectos de testar hipótesis filogeográficas y estimar parámetros. O sea, el modelo coalescente es el que enmarca estos nuevos métodos de la filogeografía estadística, y mediante el testeo de hipótesis, ya sea de que incluyan cambio de tamaño poblacional o distintas divergencias poblacional. Por ejemplo, si hablamos de cambio de tamaño, nos centramos en una única población, podemos testar de que no ocurra ningún cambio de tamaño o que haya expansión, un cuello de botella, y en relación a la divergencia poblacional podemos hablar de subdivisión. Acá vemos que se separaron en determinado momento del pasado, que haya mezcla, o sea, dos poblaciones que ya han divergido, después intercambiaron mediante flujo génico o migración y se generó una nueva población, o directamente de flujo génico que intercambien entre sí, que se mantengan interconectadas, y a su vez permiten estimar parámetros, los cuales entre ellos tenemos el tamaño efectivo, tiempo de divergencia, tasa de mutación o tasa de mezcla. En estas nuevas metodologías de la filogeografía estadística, la genealogía de genes no es más el punto central del análisis, debido a que la historia demográfica no es interpretada directamente de la genealogía de genes. Bajo esta metodología, en cambio, la genealogía de genes es una variable transitoria que conecta los datos a los parámetros demográficos bajo un modelo coalescente explícito. El método de Approximate Bayesian Computation, que es el que vamos a destacar nosotros en esta clase, es posible
testar hipótesis, o sea, sobre la base de los datos y el conocimiento que tenemos acerca de la estructura genética y de la distribución de la variabilidad genética en el espacio y de la distribución geográfica de la especie, tendremos que proponer hipótesis filogeográficas o escenarios que expliquen la historia de ese grupo de poblaciones. Entonces, aplicando simulaciones y mediante un modelo, que para poder determinar ese modelo, establecer ese modelo, vamos a tener que fijar el set de parámetros a priori, valores para esos parámetros, pero no un valor fijo, sino que un rango de valores, y vamos a poder conocer cuál es el modelo más probable dentro de ese conjunto de escenarios que nosotros propusimos previamente. Y luego, una vez que sepamos cuál es el más probable, podemos estimar los parámetros que caracterizan a ese modelo. Entonces, es una metodología bastante nueva, comenzó en el 2008-2010 y se está empleando en mayor número de trabajos ahora. Sin embargo, bueno, como todo método y al basarse en un modelo, puede tener algunas críticas y algunos problemas. Entonces, básicamente consiste en la simulación de gran cantidad de datos bajo escenarios hipotéticos determinados. Esos son los que nosotros vamos a proponer. Y es con lo que vamos a trabajar también en el ejercicio del práctico, que la idea es que ustedes propongan un conjunto de escenarios para tratar de explicar el pasado demográfico de una especie. Una ventaja es que no requiere una función de verosimilitud explícita para la inferencia estadística, por lo tanto utiliza los métodos de inferencia bayesiana por medio de probabilidades a priori y probabilidades a posteriori, pero hace distribuciones de probabilidades, por eso requiere de simulaciones y un gran número de simulaciones. Es por esto que el poder computacional fue muy importante para desarrollar este método. Requiere un programa de simulaciones probabilísticas que pueda generar un set de datos con los mismos atributos que aquellos encontrados en el set de datos reales. O sea, ese conjunto de datos simulados tiene que ser lo más similar al set de datos real. Y algo también muy positivo es que se puede usar secuencias, SNPs o datos de microsatélites, que como sabemos, en general para filogeografía se usa en animales el ADN mitocondrial y en plantas el genoma cloroplástico, por su tasa de mutación, ausencia de recombinación y herencia uniparental de estos genomas. En cambio, para este método también se pueden usar datos de microsatélites, lo cual es realmente de mucha utilidad porque existe mayor disponibilidad de ese tipo de información y puede ser aplicado un método de filogeográfico. El objetivo de este método es capturar esos atributos a partir de estadísticos de resumen, para luego hacer inferencias acerca de los parámetros en el modelo simulado. Bueno, consta de 3 pasos. Primero hacer simulaciones, luego obtener las distribuciones posteriores y por último las estimaciones de los parámetros. Bueno, para hacer las simulaciones es necesario asignar rangos de valores a priori de los parámetros para poder obtener las distribuciones. Se simulan los datos bajo diferentes escenarios hipotéticos y luego se computan estadísticos de resumen de los datos simulados. Luego se hace una prueba para determinar si son suficientes el número de simulaciones. Si esto no es así, se empieza nuevamente, se modifica alguno de los parámetros o los rangos de los parámetros y se vuelve a empezar. Si las simulaciones están se obtienen datos similares a los datos observados, se puede pasar al segundo paso, que es la obtención de las distribuciones posteriores.
Para eso se estiman los estadísticos de resumen observados y se calculan las distancias entre los estadísticos de resumen de los datos observados y de los datos simulados. Luego se seleccionan los datos simulados más próximos a los observados y así se determina cuál es el escenario más probable. Y luego el tercer paso es estimar los parámetros desde las distribuciones posteriores obtenidas en los datos simulados seleccionados. También es posible estimar el valor del parámetro, que va a estar dentro de ese rango que le dimos a priori, y vamos a tener un cierto nivel de confianza sobre la estimación de esos parámetros. Bueno, y estos son los puntos por ahí débiles que están marcados en rojo en los distintos pasos, que hay que elegir los rangos de valores para los parámetros a priori, que hay que seleccionar los estadísticos de resumen y no hay mucho consenso en eso, y que hay que elegir el método de rechazo para los datos simulados. Esto es un gran trabajo hacer esta corrida, porque por ahí hay que empezar varias veces en esta parte de, si no hay suficientes simulaciones, comenzar nuevamente para que obtener resultados consistentes. Y bueno, como todo método tiene varias utilidades y varias desventajas. En cuanto a las utilidades, podemos destacar que permite determinar cuál es el modelo más probable, un modelo de historia evolutiva, y luego permite estimar los parámetros desde ese modelo más probable. Las desventajas es que la inferencia se limita a un grupo finito de modelos, que son el conjunto de modelos que vamos a proponer nosotros, escenarios. Otra, que los parámetros a priori deben ser establecidos por el operador. Y otra, que los estadísticos de resumen también deben ser elegidos por el operador. Si bien los parámetros a priori son establecidos por el operador, hay que destacar que si estos valores no concuerdan con lo que está ocurriendo en la población, estos parámetros, por ejemplo, son el tamaño efectivo, el tiempo en el que ocurren las divergencias, la corrida no va a cerrar, o sea, no vamos a obtener resultados confiables, los datos simulados no van a ser cercanos a los datos observados y nos vamos a dar cuenta que algo no anda bien. Pero bueno, eso se va aprendiendo cuando uno va manejando más el método. Ahora, agregué acá algunos ejemplos de contribuciones de la filogeografía para la conservación. El primer caso se titula Filogeografía y conservación genética de una asterácea en peligro en el noroeste de China. Entonces acá tenemos una fotito de la especie, y bueno, los objetivos de este trabajo son determinar si las variaciones fenotípicas intraespecíficas en el género son consistentes con las variaciones genéticas, identificar si las fluctuaciones climáticas del cuaternario afectaron a la diferenciación genética en el género, y por último proponer medidas de protección efectivas en base a la diversidad y estructura genética de las poblaciones analizadas en ambas especies. Bueno, otro ejemplo es con un ave que se titula Diferenciación poblacional e historia demográfica en Snowy Plover Caradrius nivosus. Es un ave y fíjense que es muy nuevo el trabajo, está en la revista Conservation Genetics, y el objetivo del estudio es analizar la estructura genética poblacional, identificar unidades de conservación y reconstruir la historia demográfica de las poblaciones analizadas. Otro ejemplo en una especie forestal dice diversidad genética y biogeografía determinantes de la estructura poblacional en la Araucaria angustifolia. Los objetivos del estudio fueron investigar la diversidad genética y los determinantes más probables de los linajes genéticos de esta especie para su manejo y conservación.
Y bueno, el último ejemplo dice mezcla genética actual entre poblaciones relictuales puede potenciar la recuperación de una especie de carnívoro. Y el objetivo del estudio es analizar la diversidad de diferenciación genética en poblaciones del oeste y centro de Francia y del norte de España para conocer acerca de la dinámica de recolonización de esta especie. Es una especie que fue protegida, entonces se detuvo la caza, entonces se recuperó el tamaño poblacional. Entonces en ese tamaño poblacional que ahora es grande actualmente, quisieron estudiar la dinámica de recolonización de la especie. Bueno, esto es simplemente para tener ejemplos actuales en publicaciones. Fíjense que hay varios de la revista Conservation Genetics, que es como la más relacionada con la disciplina que estamos viendo, y cómo se aplican métodos de filogeografía para responder preguntas relacionadas a la conservación. Bueno, y para terminar les dejo la bibliografía, que son los libros que ya estuvimos usando para la cursada: el Allendorf, Conservation and Genetic Populations, y Young y Clark 2000, que se titula Genetic, Demography and Viability of Fragmented Population. Estos son dos libros. Además, para la parte de filogeografía tomé una publicación de un capítulo que hicimos con el equipo de cátedra, que se titula The Revitalization of Population Genetics from Coalescence Theory to Phylogeography. El libro es un capítulo del libro Population Genetics. Y bueno, para la parte de modelado de distribución de especies usé una tesis doctoral que se titula Applying Species Distribution Models in Conservation Biology, y es más bien ecológica, pero está muy bien explicada la parte de la aplicación para la biología de la conservación. Y bueno, para el tema de tamaño efectivo y las formas de estimarlo, saqué una parte de una publicación que se titula Prediction and Estimation of Effective Population Size. Es un review y está en una buena revista bastante actualizada, entonces me pareció un lindo material. Bueno, desde ya, muchas gracias.